Aquí debe mostrarse la constancia de los santos. Hoy miradme a mí, vuestra Madre Celeste, en el esplendor de mi cuerpo glorioso, elevado con mi alma a la gloria del paraíso. Soy la mujer vestida del sol, soy vuestra celestina capitana, soy la reina de todos los santos. Dirigid vuestras miradas a mí como signo de segura esperanza y de consolación, en estos tiempos de purificación, de la apostasía y de la gran tribulación. Han llegado los tiempos de la lucha y de la mayor conquista por parte del dragón, de la bestia que viene de la tierra y de la bestia que viene del mar. Son por tanto los tiempos en los que se construye una civilización sin Dios y se conduce a toda la humanidad a vivirla sin Él. Son los tiempos en que Satanás y las fuerzas diabólicas se hacen adorar por un número cada vez mayor de hombres, y así se vuelven más la vasta difusión del culto satánico, de las sectas y de las misas negras. Son los tiempos en los que se construye un ídolo para poner en el lugar del verdadero Dios y de la verdadera iglesia, y este ídolo es un falso Cristo y una falsa iglesia. Son los tiempos en que todos aquellos que sigan a este ídolo serán marcados con un sello en la frente y sobre la mano. Son los tiempos en que los fieles seguidores del Cordero serán sometidos a marginaciones, a persecuciones, a prisiones y a la muerte. Por lo tanto, son los tiempos de vuestra constancia. Aquí debe mostrarse la constancia de los santos. Aquí debe mostrarse la constancia de aquellos que pertenecen al Señor, ponen en práctica los mandamientos de Dios y permanecen fieles a Jesús. Aquí debe mostrarse la constancia de aquellos que serán perseguidos y conducidos al martirio, porque son bienaventurados aquellos que mueren en el Señor, encuentran reposo de sus fatigas, y el bien que han hecho los acompaña. Aquí debe mostrarse la constancia de aquellos que no adoran a la bestia, y no se dejarán marcar con su diabólico sello. En cambio, aquellos que adoraran a la bestia y a su estatua, recibirán su marca en la frente o en la mano. Beberán el vino de la ira de Dios, vertido en el cáliz de su terrible castigo, y serán torturados en la presencia del Cordero y de los ángeles santos con fuego y azufre. Aquí debe mostrarse la constancia de aquellos que llevan escrito en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre, porque no han traicionado a su Dios, y en su hablar nunca ha habido una mentira y siguen al Cordero donde quiera que vaya. Aquí debe mostrarse la constancia de todos mis pequeños niños, que yo llamo a consagrarse a mi corazón inmaculado, para vivir conmigo los momentos más conclusivos de la batalla y de la caída de Babilonia, cuando la viña de la tierra sea vendimiada y los racimos sean arrojados al tonel del prensado, que representa el gran castigo de Dios. Por eso os invito a todos a dirigir vuestra mirada a mí, vuestra Madre Celeste, en el esplendor de mi cuerpo glorioso, para que mi luz os ilumine, mi corazón inmaculado os recoja, mi amor maternal os sostenga, para ser en estos tiempos valientes testimonios de constancia frente a la Iglesia y a toda la humanidad. La marca en la frente y en la mano. Hoy es la fiesta del nacimiento de vuestra Madre Celeste. Hijos míos predilectos consagrados a mi corazón inmaculado. Vivirla en la alegría y en la paz, en el silencio y en la oración, en la confianza y en el filial abandono. Vosotros sois los pequeños niños de vuestra madre niña. Sois parte de mi progenie y pieza clave de mi designio victorioso. Formáis una corona preciosa de pureza, de amor y de humildad en torno a la cuna que yo estoy recostada. Dejaos nutrir y formar por mí. Dejaos conducir con docilidad por mí. Dejaos marcar por mí con mi sello maternal. Estos son los tiempos en que los seguidores de aquel que se oponen a Cristo son sellados con la marca en la frente y sobre la mano. La marca en la frente y en la mano es expresión de una total dependencia de quien es marcado por este signo.
El signo significa aquel que es enemigo de Cristo, es decir, el anticristo, y su marca, cuando sea impresa, significa la completa pertenencia de la persona signada al ejercicio de aquel que se opone a Cristo y lucha contra su divino y real dominio. La marca es impresa en la frente y en la mano. La frente indica la inteligencia, porque la mente es la sede de la razón humana. La mano expresa la actividad humana, porque es con sus manos que el hombre actúa y trabaja. Por lo tanto, es la persona la que es marcada con el sello del anticristo en su inteligencia y en su voluntad. Quien permite ser señalado con la marca en la frente es conducido a acoger la doctrina de la negación de Dios, del rechazo de su ley, del ateísmo, que en estos tiempos es cada vez más difundido y propagado. Y así es impulsado a seguir las ideologías hoy de moda y a hacerse propagador de todos los errores. Quien permite ser señalado con la marca en la mano es obligado a actuar de una manera autónoma e independiente de Dios, ordenando la propia actividad a la búsqueda de bienes solamente materiales y terrenos. De ese modo, sustrae su acción al designio del Padre, que quiere iluminarla y sostenerla con su divina providencia, al amor del Hijo, que hace de la fatiga humana un medio precioso para su misma redención y santificación, al poder del Espíritu Santo, que actúa por doquier para renovar interiormente a cada criatura. Quien es marcado en la mano trabaja solo para sí mismo, para acumular bienes materiales, hace del dinero su Dios y acaba siendo víctima del materialismo. Quien es marcado en la mano obra solo para la satisfacción de los propios sentidos, para buscar el bienestar y el placer, para dar plena satisfacción a todas sus pasiones, especialmente a la impureza, y se hace víctima del hedonismo. Quien es señalado con la marca en la mano hace de su propio yo el centro de todo su obrar. Mira a los demás como objetos para usar y explotar, para provecho propio, y se hace víctima del egoísmo desenfrenado y de la falta de amor. Si mi adversario marca con su sello a todos sus secuaces, ha llegado el tiempo en que también yo, vuestra celeste capitana, marco con mi sello maternal a todos aquellos que se han consagrado a mi corazón inmaculado y forman parte de mi ejército. Imprimo en vuestra frente mi sello, son el signo santísimo de la cruz de mi Hijo Jesús. Así abro la inteligencia humana para acoger su divina palabra, amarla, vivirla. Os conduzco a confiaros completamente a Jesús, que os la ha revelado. Os transformo hoy en valientes testimonios de fe. A los signados en la frente con la marca blasfema, yo contrapongo a mis hijos signados con la cruz de Jesús. Después ordeno vuestra actividad a la perfecta glorificación de la Santísima Trinidad. Por eso imprimo en vuestra mano mi sello, que es el signo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con el signo del Padre, vuestra actividad humana es ordenada a una perfecta cooperación al designio de la divina providencia, que también hoy sigue disponiendo todas las cosas para vuestro bien. Con el signo del Hijo, cada una de vuestras acciones es injertada profundamente en el misterio de su divina redención. Con el signo del Espíritu Santo, todo vuestro obrar se abre a su poderosa fuerza de santificación, que sopla por todas partes como un fuego potente, para renovar desde los fundamentos a todo el mundo. Hijos míos predilectos, dejaos marcar todos, en la frente y en la mano, con mi sello maternal, en este día en el que, recogidos con amor en torno a mi cuna, celebráis la fiesta del nacimiento terreno de vuestra Madre Celestial. Grande es mi dolor. Participad, hijos predilectos de mi dolor. Soy vuestra Madre dolorosa,
Mi corazón inmaculado es traspasado por numerosas y dolorosas espinas. El dominio de mi adversario se ha hecho cada día mayor y su poder se expande en los corazones y en las almas. Ya ha descendido sobre el mundo una densa tiniebla. Es la tiniebla del rechazo obstinado de Dios. Es la tiniebla del pecado cometido, justificado y ya no confesado. Es la tiniebla de la lujuria y de la impureza. Es la tiniebla del egoísmo desenfrenado y del odio, de la división y de la guerra. Es la tiniebla de la pérdida de la fe y de la apostasía. En el cáliz de mi corazón inmaculado, yo recojo también hoy todo el dolor de mi Hijo Jesús, que revive místicamente las horas sangrientas de su agonía. Nuevo Getsemaní es para Jesús ver hoy su iglesia tan violada y desierta, donde la mayor parte de los pastores duerme en la indiferencia y en la tibieza, mientras otros repiten los gestos de Judas y le traicionan por sed de poder y de dinero. Exulta el dragón frente a la vastedad de su conquista. Con la ayuda de la bestia negra y de la bestia semejante a un cordero, en estos días en los que el diablo se ha desencadenado contra vosotros, sabiendo que le queda poco tiempo. Por esto han llegado también los días de mi gran dolor. Grande es mi dolor al ver a mi Hijo Jesús, que sigue vilipendiado y flagelado en su palabra, rechazada por orgullo y desgarrada por interpretaciones humanas y racionalistas. Grande es mi dolor al contemplar a Jesús realmente presente en la Eucaristía, cada vez más olvidado, abandonado, ofendido y pisoteado. Grande es mi dolor al ver a mi iglesia dividida, traicionada, despojada y crucificada. Grande es mi dolor al ver al Papa que sucumbe bajo el peso de una cruz pesadísima, mientras se ve circundado por la completa indiferencia de parte de obispos, sacerdotes y fieles. Grande es mi dolor por un número en constante crecimiento de mis pobres hijos que recorren el camino del mal y del pecado, del vicio y de la impureza, del egoísmo y del odio, con el gran peligro de perderse eternamente en el infierno. Entonces hoy os pido a vosotros, hijos consagrados a mi corazón inmaculado, todo lo que en este mismo lugar, en mayo de 1917, he pedido a mis 3 pequeños niños, Lucía, Jacinta y Francisco, a quienes me aparecí. ¿Queréis también vosotros ofreceros como víctimas al Señor sobre el altar de mi corazón inmaculado por la salvación de todos mis pobres hijos pecadores? Si acogéis esta invitación, deberéis hacer cuanto ahora os pido. Orad cada vez más, especialmente con el Santo Rosario. Practicad con frecuencia horas de adoración y reparación eucarística. Acoged con amor todos los sufrimientos que el Señor os mande. Difundid sin miedo los mensajes que yo os doy, como celestial profetiza de estos vuestros últimos tiempos. Si supieras el castigo que os espera, si seguís cerrando las puertas de vuestros corazones a la voz angustiada de vuestra Madre Celeste, ya que el corazón divino de mi Hijo Jesús ha confiado a mi corazón inmaculado la última y extrema tentativa de conduciros a todos a la salvación. El ángel del primer flagelo. Recordad hoy mi última aparición ocurrida en Fátima el 13 de octubre de 1917, confirmada por el milagro del sol. Mirad cada vez más a la mujer vestida del sol, que tiene la misión de preparar a la Iglesia y a la humanidad para la venida del gran día del Señor. Los tiempos de la batalla decisiva han llegado. Ha descendido sobre el mundo la hora de la gran tribulación, porque los ángeles del Señor son enviados con sus flagelos para castigar la tierra.
¿Cuántas veces os he invitado a andar por el camino de la mortificación de los sentidos, del dominio de las pasiones, de la modestia, del buen ejemplo, de la pureza y de la santidad? Pero la humanidad no ha acogido mi invitación y ha seguido desobedeciendo el 6.º mandamiento de la ley del Señor, que prescribe no cometer actos impuros. Al contrario, se ha querido exaltar tales transgresiones y proponerlas como la conquista de un valor humano, un modo nuevo de ejercitar la propia libertad personal. De ese modo se ha llegado a legitimar como buenos todos los pecados de impureza. Se ha comenzado por corromper la conciencia de los niños y de los jóvenes, llevándolos a la convicción de que los actos impuros cometidos solos ya no son pecado, que las relaciones prematrimoniales en el noviazgo son lícitas y buenas, que las familias pueden comportarse libremente y recurrir también a los medios para impedir los nacimientos. Se ha llegado hasta la justificación y la exaltación de los actos impuros contra natura, incluso a proponer leyes que equiparan a la familia la convivencia de homosexuales. Nunca como hoy la inmoralidad, la impureza y la obscenidad son continuamente propagadas a través de la prensa y de todos los medios de comunicación social. Sobre todo la televisión se ha convertido en el perverso instrumento de un diario bombardeo de imágenes obscenas, dirigidas a corromper la pureza de la mente y del corazón de todos. Los locales de diversión, en particular el cine y las discotecas, se han vuelto lugares de pública profanación de la propia dignidad humana y cristiana. Es el tiempo en el que el Señor, nuestro Dios, es continua y públicamente ofendido con los pecados de la carne. Ya la Sagrada Escritura os ha advertido que quien peca por medio de la carne, en la misma carne encuentra su justo castigo. Y así ha llegado el tiempo en que el ángel del primer flagelo pasa por el mundo, para que sea castigado según el querer de Dios. El ángel del primer flagelo inflige en la carne de aquellos que se han dejado signar con la marca del monstruo en la frente y en la mano y han adorado su imagen como llaga dolorosa y maligna que hace gritar de desesperación a aquellos que han sido afectados por ella. Esta llaga representa los dolores físicos que hieren el cuerpo a causa de enfermedades graves e incurables. La llaga dolorosa y maligna es un flagelo para toda la humanidad, hoy tan pervertida que se ha construido una civilización atea, materialista, y hace de la búsqueda del placer el fin supremo del vivir humano. Algunos de mis pobres hijos han sido heridos por la misma, a causa de sus pecados impuros y sus desórdenes morales, y llevan sobre sí mismos el peso del mal que han cometido. Otros, en cambio, son heridos aún siendo buenos e inocentes. Entonces, su sufrimiento sirve para la salvación de muchos malos, debido a la solidaridad que os une a todos. El primer flagelo son los tumores malignos y toda clase de cáncer, contra el cual la ciencia nada puede hacer, a pesar de su progreso en todos los sectores. Enfermedades que se propagan cada vez más hieren al cuerpo, devastándolo con llagas dolorosísimas y malignas. Hijos predilectos, pensad en la difusión de estas enfermedades, incurables en todas partes del mundo, y en los millones de muertos que ellas provocan. El primer flagelo es la nueva enfermedad del SIDA, que hiere sobre todo a mis pobres hijos víctimas de la droga, de los vicios y de los pecados impuros contra natura. En estos tiempos en que la humanidad es golpeada por este primer flagelo, vuestra Madre Celeste quiere ser para todos ayuda, sostén, consuelo y esperanza. Por eso os invito a andar por el camino del ayuno, de la mortificación y de la penitencia. A los niños les pido que crezcan en la virtud de la pureza y en este difícil camino
sean ayudados por los padres y los educadores. A los jóvenes les pido que se formen en el dominio de las pasiones con la oración y la vida de común unión conmigo, y que renuncien a ir a los cines, a las discotecas, donde está el grave y continuo peligro de ofender esta virtud tan grata a mi corazón inmaculado. A los novios les pido que se abstengan de toda relación antes del matrimonio. A las familias cristianas les pido que se formen en el ejercicio de la castidad conyugal y no usen nunca medios artificiales para impedir la vida, según la enseñanza de Cristo, que la Iglesia también hoy propone con iluminada sabiduría. Cuánto deseo de los sacerdotes la escrupulosa observancia del celibato y de los religiosos la práctica fiel y austera de sus devotos de castidad. A mis pobres hijos, atacados por el flagelo de la llaga dolorosa y maligna, yo me presento como Madre misericordiosa que alivia y consuela, que lleva a la esperanza y a la paz. A ellos les pido que ofrezcan sus sufrimientos en espíritu de reparación, de purificación y santificación. Sobre todo, para ellos mi corazón inmaculado se vuelve el refugio más acogedor y el camino seguro que los lleva al Dios de la salvación y de la alegría. En este mi celestial jardín todos serán consolados y estimulados, mientras yo misma me preocupo amorosamente de dar alivio en el sufrimiento y, si está en la voluntad del Señor, ofrecer el don de la curación. Por lo tanto, en estos tiempos en que la humanidad es atacada por el primer flagelo, os invito a todos a dirigir vuestra mirada a mí, vuestra Madre Celeste, para ser confortados y ayudados.